Señor, gracias por este día, gracias por todos los que estamos acá, Padre. Los que han de venir, Señor, que vengan como Gabo, Padre, traerlo bien y pedimos que sea un tiempo súper chévere y que podamos aprender. Amén. Listo. Nosotros hemos estado por 2 sábados hablando de la Biblia. En un sábado estuvimos viendo que la Biblia tiene un contexto histórico y todo el tema. El sábado pasado estuvimos viendo el tema de las profecías y hoy vamos a tocar el último tema. Y se llama Jesucristo y algunas curiosidades científicas de la Biblia. ¿Ya? Entonces, miren, a mí una vez me surgió una duda. La duda fue la siguiente. O sea, si realmente la Biblia era la única que hablaba de Jesucristo, o sea, si había otros libros que también hablaban de Jesucristo. O sea, no le veía como gracia a que solamente la Biblia hablaba de Jesucristo. O sea que solamente ahí, y entonces ¿qué se hizo? ¿Ya? Bueno, los que sean de generación Cerritos, que no se pueden estar quietos, ahí hay una puerta. Entra y ahí hay juguetes. Y la cosa es chévere. Bueno, entonces quiero mostrarles algo. Miren estos personajes que están aquí. Estos personajes que tienen siempre nombres como sospechosos, la verdad no sé por qué tienen esos nombres, son personas que escribieron acerca de Jesucristo. No tienen nada que ver con la Biblia, no son profetas, no son nada, eran escritores. ¿Sí? Y voy a decirles que escribió cada uno. Entonces, Cornelio Tácito, este man vivió del 55 hasta el 120 después de Cristo. Fue un historiador, senador, cónsul de Roma. ¿Ya? Entonces, él escribió esta frase. Nerón buscó un chivo expiatorio e infligió las más diabólicas torturas a un grupo de personas ya odiadas por la gente debido a sus crímenes, decía él. Esta era la secta conocida como cristianos. Su fundador, un Christus, o sea, escribió mal el nombre de Cristo, ha sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Eso fue lo que él comentó. ¿Quién? Cornelio Tácito. O sea, él comentó eso. ¿Qué quiero que observen acá? Que personas que no tienen nada que ver con la Biblia ni nada estaban hablando de Jesucristo como un hombre en la historia. ¿Sí? Que no es solamente en la Biblia que aparece Jesucristo. Suetonio. Vayan agarrando Suetonio. 70 después de Cristo. Era un historiador y biógrafo romano. Entonces, el historiador Suetonio alrededor del siglo XX escribió las biografías de los primeros 12 emperadores, desde Julio César hasta su época. ¿Ok? Entonces dice, en la parte que corresponde a Claudio, dice el emperador, expulsó a los judíos de Roma, los cuales, instigados por Crestos, otra vez escribió mal, no cesaba en su agitación. O sea, este man estaba diciendo que había un hombre que se llamó Cristo y que, digamos, propagó una secta, y bueno, eso es lo que le estaba diciendo, y que Claudio comenzó a perseguirlos. Esta es la parte aburrida del tema, ¿no? ¿Lo cierto? Sí, aburridísimo. Serapión. Entonces este man se llama Mara Bar Serapio. Fue un filósofo histórico de la provincia romana de Siria. Bueno, ¿qué pasó con este man? Este man le escribió una carta a su hija. Y eso fue aproximadamente en el 70 después de Cristo. Y la carta decía esto: ¿qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey Sabio? Después de haber hecho, su reino fue abolido. Dios, de manera justa, vengó a aquellos 3 hombres. Entonces está hablando de Sócrates, Samo y Jesucristo. Los atenienses murieron de hambre, los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar y los judíos destruidos y expulsados de su país y viven en la dispersión total. Eso escribió este man, se lo escribió a su hijo. Entonces nuevamente habla de Cristo. Aquí lo que estamos viendo es que había otras personas hablando de Cristo. O sea, no es solamente la Biblia la que habla de Cristo. Y, a ver, voy a leer el último, quiero matarlo, pero esto está súper aburrido. Entonces, él se llama Flavio Josefo, o su nombre real es Josefo ben Matatías. Entonces, él fue un historiador judío, ¿sí?
Y dice, en ese tiempo, en un libro que él escribió que se llama Antigüedades, había un sabio llamado Jesús, y su conducta fue buena, y fue conocido por virtuoso. Muchas personas de entre los judíos y las otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilatos lo condenó a morir crucificado, pero quienes se habían convertido en sus discípulos no abandonaron su enseñanza. Informaron que él se les apareció 3 días después de haber sido crucificado y que estaba vivo. Según esto, tal vez haya sido el Mesías, de quien los profetas habían informado maravillas. Y la tribu de los cristianos, llamada así en honor a él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. ¿Sí? Eso lo escribió él. ¿Qué quiere demostrar esto? Pues que Jesús es un ser histórico, no es un ser mitológico. No es una persona que nosotros nos imaginamos que vivió. Ya estos escritores estaban hablando de lo que dice Jesús. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a la parte interesante. Bueno, lo interesante de esto es que la Biblia tiene como personaje central a Jesucristo. Eso no se les hace raro. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? 46. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 69. 66. ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? 2. ¿Cuáles? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y yo acabo de decir que el personaje central de la Biblia es Jesucristo. ¿Qué se les hace de raro ahí? Pues que en el Antiguo Testamento no pueden hablar de Cristo. ¿Qué? En el Antiguo Testamento no se habla mucho de él. No. ¿Que en el Antiguo Testamento no se habla mucho de él? Sí. ¿Ok? ¿Quién no tiene otra opinión? Pues, Yo acabo de decir que el personaje central de la Biblia, yo debería decir que el personaje central del Nuevo Testamento es Jesucristo. Pero estoy diciendo que de la Por Biblia. eso que Cristo es de la Biblia. Eso existe, eso no. Antes, hasta su nacimiento. ¿Eso tiene algo de sentido? Sí. Miren, aunque Jesucristo nació a partir de acá, miren, esta parte del Nuevo Testamento comenzó a escribirse, aquí hay un periodo de 400 años donde no se escribió nada. ¿Sí? La última profecía estuvo acá, y a partir de ahí 400 años después viene Jesucristo. Pero, ¿por qué digo que el personaje central de la Biblia es Jesucristo? Porque en todo el Antiguo Testamento comienzan a hablar de Jesucristo, de que Él iba a venir y de que Él era lo que iba a hacer. Entonces, en mi espectacular video que les puse por WhatsApp y Facebook, yo digo que hay más de 300 referencias al Mesías en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, miren, ahorita que terminemos, ustedes se van a preguntar por qué los judíos no creen en Jesús, por qué no creen que era el Mesías. O sea, hay tantas cosas que dicen que Jesucristo es realmente el Mesías, pero ustedes saben que los judíos no creen en Jesucristo. Si no creen que Él sea realmente el Mesías. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas profecías que tienen que ver con Jesucristo. Aquí hay una profecía sobre Jesús. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Eso es cuando Dios comienza a maldecir a la serpiente que engañó a la niña. Okay. ¿Qué hay interesante aquí? No piensen como pensamos ahora en la época actual. Miren qué está diciendo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. ¿Ustedes saben quiénes son? ¿Quiénes en esa época eran los que daban la descendencia? ¿A quiénes se les contaba la descendencia? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A quién es qué? Se le contaba la descendencia. O sea, no se decía, sí, no se decía, el hijo de Valerie. No. Se decía era el hijo de fulano, del hombre. La descendencia venía del hombre. Todavía se ve algo de eso, ¿no? Porque ustedes saben que el primer apellido de los hijos es el del hombre. O sea, la descendencia. Sí. Creo que en Estados Unidos es así. Y en Alemania es peor, porque en Alemania
ni siquiera conservas el apellido tuyo. O sea, ya tú tienes que olvidarte del apellido. Sí. Bueno, entonces, aquí lo interesante es que la profecía dice, le está diciendo a la mujer que entre la descendencia de la mujer y su enemigo. Isaías 7, esto se escribió 600 años antes de Cristo, dice: muy bien, el Señor mismo le dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz una hija. Isaías, capítulo 7, versículo 14. 600 años antes de Cristo dice: muy bien, el Señor mismo le dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Si nosotros viéramos cómo es realmente el texto en hebreo, lo que está diciendo es: miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo. Eso es algo absurdo, ¿no? O sea, una virgen no puede estar embarazada. Porque si estás embarazada, ya no eres virgen. Pero la profecía dice: sí. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a otra profecía. Ojo con esto. En Miqueas 5:2, esto se escribió 720 años antes de la venida de Jesucristo. Dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Miren, esto es súper interesante. Uno, estaban anunciando dónde iban a ser Jesús. ¿En dónde? En Belén. En Belén. Tú, oh Belén, ¿sí? O sea, nació en Belén. Y dice que sus orígenes vienen desde la eternidad. Usted está hablando de un tipo de persona, no como un corriente, ya, sino que venían desde la eternidad. Miren, aquí hay algo interesante. ¿Ustedes saben por qué Jesús nace en Belén? Porque María se fue, hizo un viaje hasta allá y la llevó a crecer y nació. Perfecto. Lo que le está diciendo es perfecto. Miren, les voy a decir algo. Yo estoy tratando de darle las cositas muy masticadas, pero sobre eso había tremenda pelea antes, porque la gente que no cree en la escritura decía que eso es imposible. Y resulta que encontraron unos documentos donde dice que Roma hacía eso muy de seguido con sus habitantes. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Realmente Jesús no nació en Belén. Perdón, Jesús no vivía en Belén. Él vivía en otra parte. Pero como hicieron un censo, ustedes nunca han vivido un censo, ¿verdad? No. Un censo es cuando cuentan a la gente. Entonces la gente, pues, yo he vivido como 2 o 3 censos. Llegan a la casa de uno y dicen: ¿cuántas personas hay aquí? ¿Usted qué hace? No sé qué trata. Y al final dicen: ¿cuánto? Ese día nadie puede salir de su casa. Exacto, ese día nadie puede salir de la casa. O sea, ese día todo el mundo tiene que quedarse en la casa. Sí, o sea, ese día no sé. Te enteras de muchas cosas de la vida del vecino y todo. Pero entonces, lo que pasó fue que José y María tuvieron que ir hasta Belén. Y por eso Jesús nace en Belén. La profecía decía que iban a nacer en Belén y allá fue donde fue a templar. María terminó dando a luz a Jesús en Belén. La famosa historia, ustedes saben, de la Navidad, del pesebre. Los Reyes Magos. De los Reyes, que no es una historia tan chévere, en serio. Si ustedes se ponen a pensar, o sea, ustedes no te quisieran tener, porque su esposa en el caso de los tuviera su hijo en una clínica súper buena, que lo atiendan en de maravilla. Ustedes saben lo que es venir a parir en un sitio de animales. O sea, yo pienso algo: si yo fuera José y mi esposa está embarazada del Hijo de Dios, yo esperaría que me diera las mayores comodidades, ¿sí o no? O sea, el que está ahí, el Hijo de Dios. Pero entonces el tipo iba buscando, ¿será que me puede dar posada? Mi esposa está con dolores ahí. No, no hay sitio. O sea, yo me pongo en la mitad de la calle siempre como Dios, o sea, ¿qué pasa? Pero bueno, esta es la historia. ¿Y por qué termina en Belén?
Daniel 9:26, 540 años antes de Cristo, dice: después de este periodo de 72 conjuntos de 7, Daniel maneja unos temas numerológicos bien interesantes. Matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. ¿Qué sucede primero? ¿Matan al ungido o destruyen la ciudad? Según la profecía. Lo matan. Matan al ungido. ¿Y después qué pasa? Destruyen la ciudad. Entonces, lo que está diciendo esta profecía, 540 años antes de Cristo, es que a Jesús lo mataban. Y ustedes saben que sucedió en el año 70, ¿verdad? En el año 70, de la pasada, entró Tito y acabó con Jerusalén y acabó con el templo. Y él lo está diciendo. Destruirán la ciudad y el templo. Ustedes se han puesto a ver, digamos, en algún documental, en las noticias, cómo es Israel, cómo es Jerusalén ahora. Donde están los tipos esos en la pared esa grande que están así los... ¿ya? Bueno, esas son las paredes de afuera del templo. ¿Y saben qué hay en el templo? En el templo hay una mezquita. No es judía, es una mezquita del islamismo. El templo nunca se ha vuelto a reconstruir. El pueblo de Israel ha tenido 2 templos. Este fue el segundo y fue destruido. Los judíos, quiero decirles, están esperando reconstruir el templo. Y están, digamos, haciendo ciertos movimientos políticos para construir su templo. Hello. Entonces, entonces, fíjense, lo que están esperando los judíos, y quiero que eso lo tengan muy en cuenta cuando escuchen noticias y vean lo que está pasando. Los judíos están buscando reconstruir su templo, el tercer templo. Las profecías dicen en Apocalipsis que cuando se construya el tercer templo y digan que va a haber paz, va a comenzar un tremendo problema. Y de hecho, el hermano de Obama está haciendo ciertos movimientos políticos para poder dividir la ciudad y colocar el templo aquí al lado. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Pero la profecía lo que dijo es que iban a acabar el templo. Entonces, otra profecía. Miren, esta está en el Salmo 22. O sea, se escribió 1000 años antes de Cristo. Lo voy a leer y ustedes me van a decir qué relación encuentra con Jesús. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y me niegan la cabeza mientras dicen: este es el que confía en el Señor, entonces que Él lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros feroces de pasar me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Oh, aquí falta un pedacito. Se lo voy a leer. Bueno, de eso que acaban de ver, ¿qué relación encuentran con Jesús? Cuando estaba crucificado. ¿Sí? Cuando estaba crucificado, Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice que la gente cuando pasaba y lo veía crucificado decía: pero este man era que confiaba en Dios y era el Hijo de Dios. Bueno, que se baje. ¿Sí? Dice: todos mis huesos se han dislocado. Ustedes saben cómo es la muerte por crucifixión, ¿no? O sea, los huesos, como la persona termina colgada, los huesos comienzan a desconjuntarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa muerte? Esa muerte, miren, los crucificaban, ¿no? Los clavos no iban acá, los clavos van acá. Entonces, la persona
comienza a colgarse y no puede respirar. Para poder respirar tiene que volver a levantarse. Y para levantarse, él tiene que levantarse y apoyarse en los clavos para poder respirar un poco y volver a caer. Y entonces ahí comienza a desmembrar. ¿Sí? Entonces dice el Salmo 22, ¿sí? Dice: mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas, se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar, me ha hundido en el polvo de la muerte. ¿Sí? Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. En el Salmo 22, versículo 16 dice: me han traspasado las manos y los pies. 1000 años antes de la venida de Jesucristo, ya la Biblia estaba hablando de cómo iba a morir. Traspasado las manos y los pies. Es interesante porque este tipo de muerte solo las colocaba el Imperio Romano. O sea, fue Roma y comenzó a ejecutar a la gente de esa forma. Entonces, David está hablando de un tipo de muerte que existía en la época en la que él estaba escribiendo. Otra profecía acerca de Jesús. Bueno, esta es larga y es bien interesante. Mientras la leo, yo quiero que ustedes vean ese mapa. Esta profecía es Isaías 53, 600 años antes de la venida de Cristo. Dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos de él la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. ¿Qué estamos viendo en esta primera parte? ¿Jesús estaba acompañado o estaba solo en ese momento? ¿Qué estaba diciendo? Eso, había dos ahí. Pero sus amigos, ¿dónde estaban? No, sus amigos se habían ido. Dice, en la profecía decía que lo habían abandonado. Que cuando uno lo veía no había nada en él que uno pudiese decir: uy, yo quiero seguir ese tipo. ¿Sí? O sea, ¿alguien quiere seguir a alguien así? O nombrarlo su Dios, su Señor. ¿Sí? Pero dice algo bien importante. Dice: miren, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Es decir, lo que está diciendo este texto es: nosotros pensamos que lo que él estaba sufriendo era por sus propias culpas. ¿Sí? Es decir, a los que crucificaban eran a los asesinos, a los traidores de Roma. ¿Jesús hizo algo como eso, según lo que hemos leído en la Escritura? No hizo nada de eso. ¿Sí? Ahí lo acusan las propias personas de los judíos, ya de su propio pueblo. Seguimos. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanos. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre ellos pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Mira que esto es 600 años de este suceso. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron.
A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Tenía 33 años. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y la con esto. ¿Ustedes saben dónde enterraron a Cristo? En una cueva. En una cueva. ¿Y la cueva de quién era? Era sola. La cueva era un hombre que se llamaba José de Arimatea, era un hombre rico, ¿sí? Era un hombre que era principal entre los judíos, sino que ser amigo de Jesús cuando tú tenías ciertos estatus no era muy popular, ¿ya? Entonces él secretamente dijo: hey, yo tengo una cueva y pueden bajar a Jesucristo y métanlo ahí, métanlo en esa tumba. Era José de Arimatea. Y aquí dice: fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, lo que acaba de decir Juan Felipe. Fue contado entre los rebeldes. Jesús murió con dos personajes al lado, que sí eran asesinos, ¿sí? Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Bueno, yo sé que ahora parece, digamos, muy sencillo leer algo como esto. Tú ves esta imagen, lees esto, pero hay algo que deben tener en cuenta: es que esto tan descriptivo se escribió 600 años antes de Jesucristo. O sea, estaba describiendo exactamente lo que iba a pasar con Jesús 600 años antes. ¿Sí? El Salmo 22 que estamos viendo ahora también habla de que repartieron mi ropa. ¿Sí? Entonces, la historia lo que cuenta es que cuando a Jesús lo tenían crucificado, los soldados se repartieron con unos dados, con un penal, quién iba a quedarse con el manto de Jesús. Eso era como un grito de a cuántos he crucificado, cuántas, ¿sí? ¿Cuántos temas tengo? Sí, eran los soldados que hacían eso. Entonces, miren, 600 años estaba hablando de alguien que iba a sufrir sin tener nada que ver, sin tener pecado, sin tener culpa, y lo que está diciendo este texto es que lo hizo ¿por qué? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Por salvar nuestros pecados? Sí, el texto está diciendo, Felipe, te voy a dar lo profetizo. Bueno. Él está diciendo, miren, lo que está diciendo esto es: oigan, él va a ser molido, va a ser destruido, pero no es por él, no es por su culpa. Lo que está diciendo este texto es que es por nuestra culpa. Y hay algo muy interesante que dice que él fue llevado y no tendría descendencia en ese momento, pero después, y quiero que entiendan este rollo que parece un poco loco, dice que después su descendencia ni siquiera será contada de lo numerosa que es. ¿Cómo una persona muere sin descendencia y después tiene descendencia? ¿De qué tipo de descendencia está hablando? Cristiano. Sus seguidores que llegan hasta el día de hoy. ¿Sí? Eso sucedió hace 2000 años. Para terminar con las profecías acerca de Jesús, yo les dije que había 300, pero obviamente no les voy a leer las 300. Bueno, esta es la de Daniel. Ok, sí, ya se la vimos. Bueno, ahora tenemos acá a Jesús. Listo. Ok, cuando Jesús viene acá, él dice
estas palabras entre las muchas palabras que dice, y quiero que le presten atención a estas particularmente. Jesús le dijo un día a los fariseos: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan la vida eterna, pero las escrituras les señalan a mí. Ustedes saben en la época de Jesús de qué escritura estaba hablando ella. Del Antiguo Testamento. Y le estaba diciendo a la gente que él era el Mesías. ¿Sí? Para ustedes poder comprender eso tienen que tener un poco de imaginación. Si ustedes ahora mismo le dicen a un judío, oye, y se le paran enfrente y dicen, yo soy el Mesías, ¿ustedes qué piensan que es ese tipo? ¿Sí? Mínimo les escupe la cara, es una ofensa para ellos que digan eso. ¿En serio? ¿Tú te acuerdas una vez que estábamos viendo un video de un tipo que le estaban preguntando a un pastor allá en Israel a un judío acerca de Jesús? ¿Tú te acuerdas de ese video? ¿Ah? No, eso fue un video. En video de internet pongan pastor hablando con un judío. Y está el tipo y le preguntan, ¿por qué no creen en Jesús? ¿Sí? Y el tipo comienza a burlarse. ¿Ya? O sea, para un judío es una ofensa. Jesús le estaba diciendo, ustedes estudian las escrituras profundamente porque piensan que en ellas encuentran la vida. Pues les voy a decir algo, las escrituras están hablando de mí. Bueno, si siguen leyendo el capítulo saben que ellos cogieron unas piedras y lo iban a matar. Pero Jesús, la niña de aquí. ¿Cómo? Los judíos, ¿cómo van a saber cuando llegue el Mesías? Ellos están pensando construir el templo nuevamente. Ese es su objetivo ahora. Construir el templo, volver al tema de los sacrificios, volver a nombrar a un sumo sacerdote. ¿Sí? Y ellos dicen que cuando eso pase, va a venir el Mesías. Por eso tienen afán de hacerlo. Por eso tienen afán de hacer eso. Están sucediendo cosas. Yo les dije la vez pasada que los dejaron subir al monte nuevamente a la parte de arriba del templo. No los dejaron tocar el sofá. Y en las fotos aparecen los rabinos y la policía, o sea, todos ahí hablándose por radio, no sé qué cosa, porque los tenían rodeados, o sea, para que nadie les hiciera nada. El sofá es un cuerno que ellos tienen. Entonces, no los dejan tocar eso, los dejaron subir al templo, a la parte de arriba, y eso no había sido posible hasta el momento. Entonces, que yo otra cosa, dijo Jesús, en Juan 8:57 dice, les digo la verdad, antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Sí? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Ustedes saben quién era Abraham para los judíos? Es su papá. Isaac, ¿quién lo ve? Pero más sabe. Su papá. Abraham es el padre de los judíos y también el padre de ¿quién? De los musulmanes. Para los musulmanes, ellos salen todos de una misma raíz. Si tú lees el Corán, aparece Abraham. Si lees la Biblia, aparece Abraham. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? ¿Saben qué? Antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Qué estaba diciendo? El Mesías. Era nuevo. O sea, ustedes se imaginan ese tema, ustedes se imaginan lo que puede pensar alguien que. O sea, que estaba. Miren, Abraham, si estamos hablando de Abraham, Jesucristo, año 30 después de Cristo, estamos hablando de que Abraham había existido 2400 años antes de Jesucristo. Y él estaba diciendo, antes de Abraham, yo soy. Obviamente también intentaron matarlo por haber dicho eso. ¿Sí? Tenemos Juan 14:6. Este pasaje es muy popular y es muy complicado. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Es una frase absolutamente exclusivista. A ver, él está diciendo que ¿cuántos caminos hay? Uno solo. Y dice, nadie puede venir al Padre sino por quién. Esto es lo complicado de las Escrituras.
La Escritura no te da paso. O sea, este es lo complicado de Jesús. O sea, Jesús no te da la oportunidad de otra cosa. No te está diciendo, miren, hay muchos caminos. Miren, pórtense bien. Miren, hay una manera de hacer las cosas. Lo que le está diciendo es, o soy yo, o soy yo. O soy yo. No hay nadie más. Y esto es complicado. ¿Sí? Porque esto puede ser una mentira o puede ser una verdad. Miren, si alguien les dice a ustedes, oye, mira, no, yo considero que Jesucristo es un maestro. O sea, ¿ustedes creen que un maestro puede decir algo como eso? Para decir algo como esto, o estás loco, ¿sí? O eres un tremendo mentiroso, o es la verdad. O sea, no cabe otra cosa. Porque para yo decir, miren, nadie puede venir al Padre si no es por mí. O sea, o soy un mentiroso, o es la verdad. Otra, Mateo 16, 21. Y esto quiero explicárselos muy bien. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros y de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces, ¿qué piensan, por ejemplo? Ustedes son 12, ¿no? Bien. Fíjense, yo soy Jesucristo y ustedes son mis 12. Y yo les digo a ustedes, bien, vamos a tener que ir a Chía, ¿sí? Y allá me van a coger y me van a matar. Pero al tercer día lo voy a resucitar, ¿sí? Entonces ustedes, bueno, ellos hacían esa cara que tienen sacada, ¿sí? Sí, como. Muestra, Isaac. ¿Cómo es la cara, Isaac? Bueno, es decir, yo le decía, pero ¿qué estás hablando? O sea, eso era lo que le decía a él. Ahora imagínense esto. Vamos a Chía y efectivamente me cogen y me matan. ¿Ya? ¿Ustedes qué hacen? Me han seguido por 3 años. Han dejado todo por mí, familia, todo. Y me matan en Chía. ¿Qué hacen ustedes? Denunciar. Sí. Pero si tú ibas a denunciar y me mataban a mí por lo que yo estaba enseñando, te iban a decir a ti, ah, entonces tú también eres uno de ellos, ¿ah? ¿Sí? ¿Te gustaría eso? ¿Sabiendo que me mataron? Es muy buena la respuesta de él. Obviamente dice, no. ¿Ustedes saben qué hicieron los discípulos? Los discípulos se escondieron. Y si ustedes leen el relato de la resurrección, ellos no creían. Cuando llegan estas mujeres allá, y aquí lo voy a explicar rápidamente, a Jesucristo lo matan, y eso es aproximadamente las 3 de la tarde, ¿sí? A las 6 comienza el Shabbat, o sea, el sábado. Ellos los sábados no pueden hacer nada. Ustedes saben que en Israel ni siquiera hay, en Israel hay edificios que ya los ascensores van automáticamente de piso en piso para que ellos no tengan necesidad de cumplir el reloj. No hacen nada. Cierran todo y no hacen nada. Sábado a las 6. Sí. La primera podría ser una perfecta judía de las 6 de la tarde el sábado. Otra. Pero, o sea, caminar sí se podía. Sí, podías caminar, pero no podías llevar nada. Sí. Pero es que No, es que tú no podías llevar nada, no podías cargar nada, no podías hacer nada que implicara trabajo. ¿Sí? y digamos, cuidar a tu hijo, tienes que cambiar. Sí, pero no debe haber nada que tenga que ver con trabajo, temas de supervivencia sí. De hecho, a Jesucristo muchas veces trataron de matarlo porque la gente llegaba al templo, él estaba ahí y llegaba un hombre enfermo y él lo sanaba. Decía, pero tú, ¿por qué sanas un sábado? Y él decía, pues porque importa, o sea, si el buey de ustedes se cae en un hueco y es sábado, ustedes lo dejan ahí hasta el día siguiente que se muera. Ya, esa es la pelea que él tenía por los judíos. Y además decía, además de todo, yo soy el Señor del sábado. Y hay otra vez a Jesús. Ya, o sea, es un tema terrible. Entonces, miren esto tan interesante. Si a Jesucristo lo matan y ellos se esconden, ¿qué tendría que pasar
para que todo este tema continuara adelante. ¿Los buscan? ¿Los buscan? Que resucitara. Si ellos no ven a Cristo resucitado, ¿qué hubiese pasado con los discípulos? ¿Dejarían de pecar? Dejarían de creer, dejarían de seguir. O sea, ¿qué sentido tiene el man al que seguí durante 3 años, por el que lo dejé todo, que dijo que era el Mesías, que era el profeta, lo mataron y nunca más lo volví a ver? ¿Qué sentido tiene seguirlo? Y ustedes saben que los discípulos continuaron con este camino. O sea, Juan murió en la isla de Patmos y lo decapitaron. Al que decapitan es a Pablo, ¿sí? Pero a Juan sí lo torturan, ¿sí? O sea, todos estos discípulos que estuvieron con Jesús, ustedes saben cómo murió Pedro. Pedro murió crucificado al revés, en donde queda ahora la plaza de San Pedro en el Vaticano, en ese sitio, ¿sí? Y Juan y esta gente tuvo otros discípulos. O sea, Juan siguió vivo, Pedro siguió vivo por un tiempo y ellos continuaron con otras personas. Yo no creo que nadie vaya a ser tan estúpido. Yo particularmente. Sigo un tipo por 3 años, dejo todo, el man dijo que era el Mesías, al man lo matan, nunca más lo volví a ver. ¿Y qué? Lo sigo siguiendo y lo sigo defendiendo. Es que sobre ellos vino, o sea, a ellos se les vino todo algo así. Si tú eras cristiano, tú perdías tus propiedades, te mataban, te quemaban, te tiraban a los leones. O sea, ellos tuvieron que dispersarse. Eso me queda muy interesante, por eso les traje este pasaje. Dice, él les decía que al tercer día iba a resucitar. ¿Eso ha podido ser verdad o ha podido ser mentira? Pero esto, mis queridos amigos, continuó. Esto continuó hasta nuestros días. ¿Sí? Y antes de entrar acá, quiero decirles algo. Lo que les voy a decir ahora en este momento va a partir la historia de su vida en 2. ¿Sí? Sí. Va a partir la historia de su vida en 2. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Esto que ustedes van a saber en este momento será el motivo por el cual estarán delante de Dios algún día, para bien o para mal. ¿Sí? La Biblia dice lo siguiente. Cuando nosotros miramos este tema del cristianismo, ustedes dirán, bueno, ok, listo, esto tiene un montón de reglas, ¿cuál tengo que cumplir? ¿Ya? O sea, hay como 600 mandamientos aquí que no los cumple nadie. O sea, nadie lo puede cumplir, esto es una locura. ¿Ya? ¿Qué está diciendo Dios? Miren, es lo que les voy a decir ya. Lo que la Biblia afirma es que todos los hombres están separados de Dios porque son pecadores. Y que nadie puede hacer lo bueno. Heredamos el mal. ¿Sí? O sea, nosotros heredamos el mal. ¿Quién de ustedes le enseña a un bebé a portarse mal? Nadie. Los bebés se portan mal por sí mismos. Antonella me quería pegar en la cara. ¿Sí? Entonces, yo hacía algo muy verdad y era esto. ¡Ya! No, me pegaba a mí mismo y ella. ¿Sí? Y ustedes seguramente, si uno, es decir, a los niños no hay que enseñarles. Uno viene, todos venimos con el mal bien ubicado en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. O sea, lo natural de nosotros es hacer el mal. Y si alguien quiere hacer el bien, no va a poder. No va a poder porque no está en su naturaleza. Entonces, mucha gente pensará, bueno, entonces ¿cómo me acerco a Dios? ¿Será que tengo que leerme la Biblia y portarme bien y hacer lo bueno? ¿Ya? Eso es lo que la Biblia está diciendo. Porque la Biblia está afirmando lo siguiente. Dice, ¿sabes qué? Tú estás mal delante de Dios. Sí, exacto. Dice, todos estamos mal delante de Dios. No podemos agradarle. Dios es santo. Tú eres pecador. ¿Ya? Y lo que dice Isaías es, Cristo murió por ti.
Él tomó tu lugar. Por lo tanto, ya no tienes deuda con Dios. Esa es el gran meollo de la historia según la Biblia. La Biblia está diciendo, todos los hombres son pecadores y están lejos de Dios. Si yo muero de esta forma, voy a estar por siempre apartado de Dios. Pero si yo acepto que Cristo tomó mi lugar, yo voy a estar en paz con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Es algo así como que Vale me debe a mí $1.000 millones. Bonito. Yo soy el Padre, yo soy Dios. Ella nace con esa deuda, $1.000 millones, y Vale se gana el mínimo de Colombia, son 600.000 pesos, ¿no? 690. Vale, saca cuentas. Tú me tienes que pagar a mí mensualmente para pagarme la deuda de los $1.000 millones que me debes a mí. ¿Cuánto me vas a pagar mensualmente? No, tú te estás ganando el mínimo, 690.000 pesos porque trabajas ahí en Forever 21. Te ganas 690.000 pesos. Aparta una suma con la que me vas a pagar. O sea, tú vas a vivir con el resto y me vas a pagar. ¿Cuánto estipulas que me vas a pagar? Como 400. Exacto, listo. Me vas a donar 400.000 pesos. Vale, ¿cuántos años tienes? 16. 16. ¿Hasta cuánto le metemos más o menos una proyección de vas a vivir hasta los 78? Sí. Ya. Pongámosle mucho. Calcúlale más o menos cuándo se va a morir, vale. 78 días. Entonces tiene 16. Ok, entonces vamos a poner que va a morir a los 78. Y vale, me parece mucho. 72 vamos a poner. No, 76. 77 años menos 16. Te quedan 61 años de vida. ¿Sí? 61 por. Entonces son 12. 732 meses te quedan. Y me vas a pagar 400.000 pesos. Por 400.000 pesos. A ver, vale, me está pagando la fabulosa suma de 992.800.000 pesos. ¿Cuánto me debe? Me debe $1.000 millones. O sea, lo que la Biblia dice es que el pecado del hombre, o sea, lo que el hombre es, no alcanza a pagarle a Dios, que es muy rico, igual que yo, es mi hijo, tiene toda mi riqueza, y es Lucas, ¿ya? Y Lucas un día dice, hey papá, yo sé que el padre te debe a ti una plata. Sí, me debe $1.000 millones y me está pagando solamente 200.000 pesos. Y Lucas coge un cheque y dice, mira, aquí están los $1.000 millones de vale. Sí, yo digo, sí, la hermana Lucas vale te está pagando porque... Entonces, yo recibo esa plata de Lucas. Y cuando Vale viene a pagarme, yo le digo, ya no me debes nada. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿En qué momento? No, es que Lucas pagó por mí. ¿En serio? Sí, pagó. Entonces, Vale le dice, bonito, ¿dónde firmo? ¿Sí? Se firma y se abre. O sea, queda sin deuda. Los 600.000 pesos ya pueden ser de ella. Porque Cristo, lo que está diciendo la Biblia es que cuando Cristo murió en la cruz, pagó por cada uno de nosotros. Y el que acepte que es pecador y que Cristo murió por él y tomó su lugar, entonces ya Cristo pagó su deuda. Ya es libre. Eso es lo que quiere decir. Eso es todo el rollo de la Biblia. Todo esto, lo que está diciendo al final, es eso. Entonces, si ya no tengo pecado, tal como Vale que dice, yo arranco a correr, listo, si ya Cristo pagó por mí, soy libre. O sea, puedo vivir una vida en libertad. No se trata de voy a cumplir todos los reglamentos de la Biblia. No, se trata de que ya soy libre para poder estar con Dios. Y les digo que esto va a dividir su vida en dos, porque no sé si me dice un bien o un mal, porque esto algún día lo van a tener que
sostener delante de Dios. Es lo que la Biblia dice. Lo crean o no. A Dios no le interesa si la gente cree o no cree en Él. Él ha demostrado de muchas formas: profecías, presencia, creación, todo. Obviamente cada quien tiene la libertad de creer o no creer, porque Dios no es una marioneta, simplemente cada quien toma su decisión. Pero esto es todo el meollo. Ahora vamos al final, que es curiosidades, la ciencia y la Biblia. Vamos a ver algunos casos. 1. En Isaías 40:22 dice: Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parece saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Isaías 40:22. ¿Qué está diciendo de la tierra? Que es un círculo, que es redonda. Siempre estuvo ahí. Hay algo que no deben confundir, y la gente se confunde mucho con eso. La gente confunde el catolicismo con el cristianismo. ¿Sí? Es decir, el papado persiguió a aquellos que decían que la tierra era redonda. Mató a la gente. De hecho, en un tiempo, a los cristianos también se les quemó y se les mató por parte del catolicismo, porque los cristianos llegaron a un momento y comenzaron a traducir la Biblia a sus propios idiomas, al alemán, al inglés, y al papado no le convenía eso, entonces comenzaron a perseguir a los cristianos y a matarlos. Bueno, entonces se viene aquí, se sienta sobre el círculo de la tierra. Miren esta. Esta me encanta. Esa cara de Valeria. ¿Qué estás tratando de mirar? Sí, no. No ves que no se ve. ¿Ves ese puntico blanco? Ya sabes, es un pixel esa vaina ahí. Esa es la Tierra, vista desde el Voyager 1. Esa foto la tomaron en 1990 y está a 6.000 millones de kilómetros. ¿Sí? Esta es la Tierra. Y en Job 26:7 dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Como una persona de esa época, y estamos hablando de Job, era también 2000 años antes de Cristo, podía saber que la tierra estaba suspendida sobre el mar. ¿Cómo podía saberlo en esa época? No tenía los estudios, no tenía la fotografía. Sin embargo, ahí está Job 26:7. Ok, aquí hay algo muy interesante. Génesis 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Así es como arranca la Biblia, ¿no? Así arranca. Y después dice que creó la luz, y después dice que creó el sol. Y esto puede mirarlo en cualquier parte. Dice una interesante investigación realizada por un equipo internacional de científicos dirigido por la institución Carnegie en Estados Unidos y publicada en la revista Science, ha llegado a la conclusión de que gran parte del agua que existe en nuestro planeta puede ser más antigua que el Sol. El agua más antigua que el Sol. En el Génesis, cuando ustedes lo leen, primero Dios está paseándose las aguas y después crea al Sol. Y uno le parece, realmente uno lee eso y le parece un poco loco, ¿sabes? Uno lee el Génesis y no piensa que es tan, o sea, uno se confronta, dice que el Señor cogió de la tierra y creó al hombre. Y uno dice, uff, ¿eso cómo es? Pero resulta que el hombre tiene más de 28 componentes que son idénticos a la superficie de la tierra. Y ustedes saben qué pasa cuando alguien muere y pasa mucho tiempo y lo desentierran, ¿no? Se vuelve polvo. O sea, volvemos a ser como tierra. ¿Y? Esta es espectacular. Esta me despertó porque yo siempre tuve como
Llega un momento en que dice, entonces el Señor dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y yo lo que pensé es, sí, pues, si la serpiente se arrastra, o sea, ¿qué clase de maldición es esa? ¿Ya? Bueno, si supuestamente era una maldición, era porque no era así, era de otra forma. Y en un equipo de investigadores hay en Brasil un fósil de 113 millones de años de una serpiente que tiene 4 patas. Entonces, la serpiente tenía patas, ¿no? Tenía patas. Y han encontrado esos fósiles. Hay otra que quería presentarles un video, que fue algo que me comentó un buen amigo, bueno, ni tan buen amigo, Isaac, ¿no? Es acerca del tema del día perdido. Es que he comenzado a hacer investigación al respecto, porque cuando alguien me informa de algo, yo comienzo a analizar, a investigar y todo eso. Le pregunté a un tipo que es un erudito, un investigador bíblico y traductor. Me dijo que el tema era real. Hoy me metí a la página de la NASA, está el nombre de la persona que comentan ahí, ¿sí? Y es el tema del día perdido. ¿Qué pasa? Resulta que había una misión que pensaba mandar unas sondas, ¿sí? Unas sondas a través del espacio. Pero metieron un programa en un computador y dijeron, bueno, nosotros no queremos que la sonda en la ida y en el regreso lo que vayamos a hacer golpee con alguno de los astros, ¿sí? Entonces crearon un sistema a través del cual ellos iban a hacer un simulacro del movimiento de los astros. Pero claro, para tú saber cómo es un comportamiento futuro que tienes que mirar, a ver, acercamiento, proyección de líneas y todo eso, ustedes tienen que mirar la tendencia en el pasado, ¿sí? Si ustedes van a proyectar una línea, ustedes tienen que mirar el pasado para saber cuáles fueron las tendencias para poder proyectar. Entonces, lo que comenta la historia que habla del día perdido es que el sistema arrojó un error, porque no casaban los días, faltaba un día. Faltaba un día. No casaba, el sistema arrojaba un error. Entonces, una de las personas que estaba ahí, que había leído la Biblia, sabe que hay un texto de la Biblia donde dice que el sol se detuvo por un día. Y se detuvo por un día por una guerra que había. Y en medio de esa guerra, el comandante del ejército le pidió a Dios que por favor detuviera el sol, porque eso era lo que ellos les daba la victoria en medio de la luz. Si llegaba la oscuridad, iban a perder. Listo, corrigieron el tema del día. Nuevamente mandan al sistema y otra vez el sistema falla, porque faltan 40 minutos. Y el hombre se acordó que en la Biblia también hay otro texto que habla de que había un rey que iba a morir. Y el rey dijo, no, pero ¿cómo es posible? Yo no puedo morir, o sea, de esta enfermedad. Y el profeta fue y le dijo, mira, el Señor te ha dicho que vas a morir. Bueno, el tipo lloró. Cuando el profeta se va, Dios le dice, mira, devuélvete y dile que le voy a dar unos años más de vida. Y el hombre se devuelve y le dice, mira, Dios dice que vas a vivir. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo voy a saber eso? Mira, la luz del sol va a retroceder unos tantos grados. Y esa va a ser tu paga. Y los grados que retrocede eso de exactamente 40 minutos. Hicieron el ajuste y el sistema, digamos, arrancó perfectamente y proyectó cómo se iban a mover los astros. Ese es el tema del día perdido de la NASA. Obviamente hay muchos contradictores de esto, así que es una investigación que ustedes tendrán que hacer y mirar el peso y la validez del tiempo. Pero todas estas fotos y todos estos temas que les he traído aquí son absolutamente reales. Entonces, hasta aquí llegó el tema de la Biblia. ¿Sí? Tuvimos 3 días juiciosos, chéveres, realmente. Esto es un tema que a mí me apasiona, pero sobre todo que ha sido muy complicado para mí manejar. Es que son tantos libros, tantas cosas y tal, y hacerlo de una manera. Hoy fue bastante aburrida la primera parte, pero
era una inquietud que yo tenía y pensé que también podía ser una inquietud de ustedes, porque es decir, si solamente la Biblia habla de Jesucristo, si nadie más habla de Jesucristo, entonces, ¿qué tenemos? O sea, un Jesucristo es solo la Biblia, y ¿quién más conoce a Jesucristo? O sea, y el resto del mundo. Entonces, por eso traje esos primeros nombres y todo ese tema y todo aburrido, pero bueno. Hasta acá, el tema de la Biblia fue lo que tocamos ahora en octubre, como les dije, el próximo sábado no va a haber reunión y el otro sábado tampoco, o sea que nos vamos a volver a ver en noviembre. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dividirlo en los dos grupos que ya sabemos, ¿sí? Y trataremos un poquito del tema